Algo que no he escuchado antes, la Semana Santa es el periodo de mayor activismo del turismo interno en la República Dominicana. En Semana Santa viaja hasta el que no viaja, al que no acostumbra a viajar ni a gastar. Por ejemplo, si usted sale de Santiago para La Vega a bañarse en un río, usted dice, bueno, eso es turismo barato, pero es turismo interno, porque usted se para a comerse una empanada en la entrada a Jarabacoa, o se para a comerse una torta, le va a gastar 100 pesos o menos, pero ya usted está saliendo de su entorno, de su hábitat, a otro lugar y allí es recibido como turista. Pero la única época del año en que los turistas se llenan de clientes dominicanos es precisamente la Semana Santa. No es que estuvieron todos llenos los hoteles en el fin de semana largo que acabamos de agotar, pero sí la característica principal es que el mayor público es proveniente de la República Dominicana misma, de gente que ahorra o tal vez hace sus liitos para poder en familia disfrutar de los días de asueto de Semana Santa. Hablemos de turismo, hablemos de viajes, hablemos de migración con la licenciada Carmen Yadira Comprés, que está con nosotros. Saludos, licenciada. Muy buenas tardes. ¿Usted viajó? ¿Yo viajé? No. Era Jánico. Salió de su entorno, claro, salió. Sí, me trasladé, compré allá unas ricas batatas asadas, panecicos. Eso es lo propio. Claro. O sea, usted va a San José de las Matas y se compra 2 tortas de casabe Claro. a la salida del pueblo y ya usted le está haciendo un gasto importante a una comunidad porque ese dinero circula adentro. Claro que sí. Pero claro hablemos que sí. del turismo internacional, de los viajes a Estados Unidos, que siempre constituyen el principal y mejor destino al que aspiran casi el 100% de los dominicanos. Vamos a hablar del boletín de visa, que las personas siempre me preguntan donde quiera que haga una presentación o expongo algún tema de migración, porque todas las personas que están ahora mismo en un proceso de visado para visa de residencia pedidos por un familiar directo, siempre está pendiente de su boletín de visa. La categoría F1, que se trata de los hijos solteros de ciudadanos americanos mayores de 21 años, están trabajando el 8 de abril del 2011. La categoría F2A están trabajando el 1 de mayo del 2016, que son para los esposos residentes pidiendo a sus esposos y la familia completa, hijos menores de 21 años, dentro del proceso. La categoría F2B, que se trata de los hijos mayores de 21 años de los residentes, están trabajando el 8 de abril del 2011. La categoría F3 para los hijos casados de ciudadanos americanos, por supuesto, mayores de edad y toda su familia, están trabajando el 8 de enero del 2006. Y la categoría de hermanos, que es una categoría F4, una categoría con tanta gente esperando esta cita, están trabajando para el 15 de septiembre de 2004. Les presento el boletín de visa porque el boletín de visa se movió un poco esta semana, unos meses después, así que gracias a Dios ya se está movilizando. Quienes solicitan citas para viajar de paseo en estos días, ¿para qué mes la están otorgando? Para mayo. Para el mes de mayo están las citas de visa B1, B2 o cualquier tipo de cita para visa de no inmigrante. Si se solicita ahora, en esta semana, las citas caerán para mayo, para el mes de mayo. Usted mencionó ahí hijos solicitados por sus padres ciudadanos, hijos mayores de edad. En el caso de que alguien es pedido como soltero y se casa en el interín, ¿qué efecto tiene ese casamiento? Para poder casarse, es una pregunta muy buena, porque si a mí me pidió mi papá, mi mamá, siendo mi papá o mi mamá ciudadano americano y yo estaba soltera, entonces me corresponde la categoría F1 que están trabajando en abril de 2011. O sea, cambia de categoría. Pero si yo me caso, lo notifico el matrimonio, envío el acta de nacimiento de mi esposo y envío las actas de nacimiento de los hijos que nacerán posteriormente, cambio de categoría y trabajan en el 2006. O sea, cambia 5 años. Del tiempo cambia 5 años, o se atrasa o cambia 5 años, porque es dependiendo de la categoría. Pero una de las categorías en las que sí podemos casarnos, siempre y cuando mi peticionario era ciudadano americano, mi papá o mi mamá, mientras me pide un padre que es residente,
siendo yo mayor de edad, en ningún momento puedo casarme y tampoco eso vale de que yo me voy a divorciar para seguir con mi estatus de soltera. En ese caso se cae la petición y tiene que volver a reiniciar la petición lastimosamente. En otra categoría donde usted sí se puede casar, en la categoría de hermanos. Yo puedo tener una petición de hermano estando casada o soltera, me caso, la notifico, pero en este caso el tiempo no cambia, para nada se mueve el tiempo. Entonces sí puedo notificar mi matrimonio y los hijos que lleguen posteriores, o puedo en ese periodo de 12 años, que es la petición de hermanos, podría divorciarme, tener un nuevo matrimonio y notificar ese nuevo matrimonio. Y esa persona, al momento en que llegue la cita o la preavisa con quien estoy casada, con esa persona es que será el beneficiario de la petición de hermanos. Hay un tipo de visa que es con contrato de trabajo. ¿Por qué hay más restricciones en Europa que en Estados Unidos para esto de viajar en base a un contrato de trabajo? Recuerda que en Europa, en la crisis del 2009-2010, había muchos contratos de trabajo aquí en República Dominicana. Se manejaban muchos contratos de trabajo en nuestra oficina, que precisamente en este mes de abril cumplimos 10 años, multimigración. ¡Wow! Sí, en el 2008 nosotros manejábamos muchos contratos de trabajo y se hacía un proceso llevando la resolución a la Embajada de España con una cita previa. Y los contratos de trabajo estaban a la orden del día. Con la crisis de España y la crisis de Europa, esos contratos de trabajo realmente fueron restringidos o prácticamente anulados para la República Dominicana, porque ni siquiera los mismos nacionales en España podían contratar sus propios nacionales, no tenían esa plaza de trabajo para sus nacionales, tampoco, mucho menos podían contratar a un extranjero. Pero en Estados Unidos sí sigue habiendo plazas para extranjeros, para contratos de trabajo. Ya, ahora mismo hay todo un rumor, toda una preocupación de parte de personas que están pendientes de viajar a Estados Unidos, que quieren aplicar por una visa de paseo o de residencia. Y lo que se está diciendo es que van a revisar las redes sociales de un ciudadano peticionario de visa. ¿Eso por qué y a partir de cuándo estaría en vigencia de ser cierto? Bueno, realmente es una propuesta que se ha hecho ante el Congreso para que pueda ser aprobada. No hay fecha de aplicación. Lo que sí les puedo asegurar que todas las personas que estén en un proceso de residencia o de visa de paseo cuiden su lenguaje frente al gobierno de los Estados Unidos. Cuídenlo. Porque por este motivo, si usted realmente toma una agresión frente al gobierno de los Estados Unidos y su actual presidente Donald Trump, usted puede ser objeto de cancelación del visado. Voy a explicarme por qué. Tanto en el formulario DS-160 como el formulario DS-260, hay una serie de preguntas que le hacen a usted donde usted debe de responder sí o no. Si responde sí a que usted va con intenciones de llegar a los Estados Unidos y hacer algún tipo de manifestación política en contra del interés del gobierno. Exactamente, gracias Tony. Entonces usted dice que sí y tiene que dar una explicación del por qué. Inmediatamente usted dice que sí, pues fíjense usted que la intención para llegar a los Estados Unidos no es una intención de un simple inmigrante que necesita tener un mejor trabajo y tener una mejor vida que en República Dominicana se supone. Entonces, si su intención es ir a perturbar la soberanía de los Estados Unidos, entonces usted no es elegible ni tiene ningún tipo de permiso para entrar a los Estados Unidos. Por eso es que el lenguaje que nosotros estamos usando, sea cual sea la persona, dentro de nuestras redes sociales, creo que hay que moderarla y realmente usar el mayor respeto para los que representan el gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro país. Tengo una visa B1, B2 de turista por 10 años. ¿Qué derechos me da y qué derechos no me da esa visa? La visa B1, B2, fíjate Tony, no te concede ningún derecho. ¿Así? Ninguno. Ningún derecho. De hecho, cuando tú entras a ir a Estados Unidos, a visitar los Estados Unidos, tiene un derecho a la entrada, pero más bien no es un derecho, es un privilegio.
Es un permiso, Ya. no un derecho. Si usted entra a los Estados Unidos y tiene un problema dentro de migración, ni siquiera ningún abogado que te pueda asistir dentro del aeropuerto. De hecho, son muy pocos los que acuden al aeropuerto. No hay forma de defender cualquier delito dentro del aeropuerto si tú eres detenido porque llevas una visa B1 o B2 de una visa de no inmigrante donde solamente te dan un permiso de entrada con un tiempo restringido, el tiempo que usted pidió para estar allá. Pero derecho en sí no hay ninguno para tener. Pero, una por visa ejemplo, B1 no o me B2. da derecho a trabajar allá, no me da derecho a quedarme más de un mes. Exactamente. Si cometo alguna falta penal, eso me peligra el visado. Por supuesto, y una futura emigración a los Estados Unidos. Con lo que dices el tiempo de un mes, cuando tú entras, el I-94, que ya no lo dan, que es el cartoncito blanco que nos daban antes, te sellan tu entrada y te dicen que tú tienes, vamos a ver, derecho de estar hasta dentro de 6 meses. Pero solamente el visado B1 o B2 permite la estancia de 6 meses en los Estados Unidos si usted tiene un problema grave de internamiento en un hospital. No porque me dieron un sello de que puedo permanecer durante 6 meses, yo me puedo quedar. Hay mucho tema de confusión de mucha gente que me dice, pero a mí me dieron 6 meses de estadía en los Estados Unidos. Pues fíjese que no. A usted le dieron una estadía de 6 meses si por si acaso usted tiene alguna situación grave que usted no se pueda movilizar a un aeropuerto para retornar a su país de origen. Este es un caso de mucha discusión y de mucho tema, porque mucha gente dice, pero yo me quedé 2 y 3 meses. Bien, te quedaste 2 y 3 meses, pero aún peligrando una renovación de tu pasaporte o de tu visa en tu pasaporte, o peligrando que usted pueda en cualquier momento solicitar el visado de sus hijos, de su esposa, de su esposo, e inclusive peligrando una nueva entrada a los Estados Unidos, ya que el oficial de frontera tiene todo el derecho de decirle, lo devuelvo a su país, porque usted permaneció aquí durante más de un mes sin una justificación valedera. El pedimento, o sea, la solicitud de visa con residencia a un esposo o esposa, a veces eso se complica en el consulado. Hay gente que le han negado la visa ahí porque se duda de la legalidad o de la veracidad del matrimonio. Bien, sí. Esa es la sección 212A6CI. Es la sección de la ley del INA, del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, donde a una pareja le es negado el visado porque no hay suficientes evidencias de que el matrimonio sea real. Mucha gente se confunde, mucha gente piensa y mucha gente ha llegado a mi oficina teniendo un matrimonio de verdad. Que no tengan hijos, bien, pero sí son un matrimonio de verdad. Lo que pasa es que van tan confiados a la entrevista, confiados de que su matrimonio es cierto, pero a la hora de enfrentarse a ciertas preguntas no la tienen en el momento, no las recuerdan. O sea que es mejor una asesoría en esos casos. Por supuesto, una asesoría es imprescindible cuando una persona va a la embajada de los Estados Unidos en un visado de residencia, ya sea porque te pidió tu esposo, te pidió tu papá, te pidió tu mamá, quien sea. Siempre es imprescindible una entrevista para que usted entienda cuál es el proceso dentro de la embajada. No se lleve de cómo le fue al vecino, al primo, y que yo supo un cuento, que te lo voy a contar, cómo es que se funciona la embajada. No, señor, nuestra oficina tiene contacto directo a diario con la embajada de los Estados Unidos, a los noticieros de la misma y a un sinfín de clientes que llegan a diario a nuestra oficina, que vienen de la embajada y son los que realmente nos nutren a nosotros de cómo va el procedimiento, porque nosotros estamos realmente capacitados. Hay muchos mitos en la calle, muchos mitos diciendo de las cosas cómo es que suceden. Y muchas la mejor evidencia son los hijos son comunes. Sí, definitivamente es la mejor evidencia. Descartando que las evidencias estén bien, pero que el beneficiario de esa visa pueda que no tenga otro problema anterior, que haya entrado a los Estados Unidos de manera ilegal, porque ahí le leen el pedigrí, que haya tenido un matrimonio falso ante la embajada de los Estados Unidos, que yo haya ido en el año 80, en el año 70 con un matrimonio falso a los Estados Unidos y ya hoy voy a la embajada con mi esposo, con mis hijos, a buscar el visado y yo entienda y crea o me llegue
la historia de que como fue en los años 70, 80, 90, eso se borró y no es cierto. Entonces, realmente objeto de una negación del visado de residencia porque en alguna ocasión fui con un matrimonio falso a la Embajada de los Estados Unidos. En todos los casos hay que llevar los hijos cuando hay cita para matrimonios. Yo prefiero que sí, que lo lleven a la embajada, tanto para visa de paseo como visa de residencia. Yo prefiero la presencia de los hijos en la embajada. Y si, por ejemplo, hay uno que está, los papás rubios y el muchacho es morenito, o viceversa, eso sucede. Claro que ha sucedido mucho. Ha sucedido mucho y es objeto de un ADN. El ADN es quien realmente determina el parentesco del peticionario. Cuando son hijos de varios padres. Bueno, yo puedo llegar a la embajada con un matrimonio actual, con mi peticionario, llevar un hijo del PRO, yo puedo llevar 3 hijos más de otros matrimonios. Ya. Lo que pasa es que esos hijos no deben pueden estar dentro de la petición. Pero cuando yo me caso con esta persona, tengo un hijo y ese peticionario me declara el hijo como padre de ese niño y resulta que tiene otro tipo de raza que no corresponde a la de nosotros dos, como dices, entonces es objeto de un ADN porque tú sabes que puede salir al bisabuelo del padre, ya, ese niño, y el ADN realmente tiene muchísimas sorpresas. Así es. El presidente Trump ha dicho una vez más que va a pedir leyes duras migratorias para Estados Unidos y esto lo condiciona a que se le puedan otorgar facilidades a los que están beneficiados a través del programa DACA. Lo que pasa es que Donald Trump quiere hacer una negociación, quiere a cambio del muro de México. El hombre insiste con el muro. En el muro de México o las leyes de migración ser más duras a cambio del DACA. O sea, ok, yo a los 800,000 Dreamers les voy a dar la residencia, pero a cambio quiero que para que el Congreso me apruebe eso, o mi partido dentro del Congreso lo apruebe, a cambio quiero también el muro que sea aprobado o fuertes leyes migratorias. Y de las fuertes leyes migratorias no es más que es lo que se ha dicho y se ha planteado, que sea que cada persona que vaya a emigrar a los Estados Unidos sea una persona con un título técnico o universitario. Finalmente, una prueba convincente de que ir al consulado teniendo una asesoría de un experto es más beneficioso que ir sin la asesoría. Por supuesto que sí. Lastimosamente llegan a nuestra oficina muchísimas personas que han ido a la embajada, salen de allá y dicen, pero es que yo pensaba que yo sí podía hacer las preguntas, pero es que cuando llegan allá y se encuentran con una serie de preguntas que quizás en su mente ni las recordaba, ni podría dar ese dato, es objeto de poder ser, lamentablemente, darle una negación. Una asesoría realmente es imprescindible, aunque usted entienda. En una asesoría nosotros hemos podido estructurar y plantear una cita de esa persona y realmente las personas han quedado muy satisfechas porque me decían, wow, yo pensaba que yo estaba bien, que yo lo creía todo y que lo sabía todo, pero realmente usted me ha estructurado esta entrevista de manera que yo me voy más confiado. Esa es la ventaja de una asesoría migratoria. Bien, ¿dónde está la licenciada Carmen Yadira Comprés y su teléfono? Nosotros estamos en la Plaza Texas, módulo 110. El teléfono es 809-724-5151. Módulo 110 Plaza Texas. Nuestras redes sociales Multimigración. Ahí pueden buscarnos a través de Facebook, de Instagram, darle like y nosotros con muchísimo gusto estaremos siempre atentos a ayudarle y asistirle con una respuesta o una cita de asesoría migratoria. Qué bueno. Gracias a Carmen Yadira Comprés por estar como siempre cada lunes con nosotros. Seguimos de esta forma. Encontramos